Hola a todos, ¿cómo están? Les presento a Cristóbal Dupuy. Él es de Ivy, de la clase del MBA 2022, y nos va a comentar un poco sobre su experiencia haciendo un MBA en Canadá y un poco sobre su trayectoria profesional. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, Ernesto, gracias. Gracias por tenerme por acá. Un placer tenerte aquí. ¿Sí? Bueno, cuéntanos un poco de ti, sobre qué hacías antes de venir al MBA acá en Canadá. En tu vida profesional, estabas en México, ¿sí? Cuéntame un poco sobre tu experiencia comenzando desde tu universidad hasta el MBA. Correcto. Bueno, yo en México estudié negocios internacionales. Nunca hice nada que tuviera que ver con negocios internacionales desde que me gradué, en realidad. Una vez que me gradué, entré en un startup que se llama Linio. Es un e-commerce grande en Latinoamérica. Considero que fue afortunado de entrar a una empresa como Linio porque era em, una startup con mucha trayectoria, con mucho crecimiento, con un liderazgo interesante y con un backup de un grupo que se llama Rocket Internet. Entonces tienen como empresas bien interesantes, tienen muchísima experiencia en utilizar modelos de negocio exitosos en otros países y replicarlos en países donde aún no existen. Ok. Entonces, para mí Linio fue una gran escuela. Yo empecé en la área comercial, más o menos al año me cambio al equipo de marketing y desde ahí me quedé en ese tema, ¿no? En marketing y Ujú, en comercio electrónico y en emprendedurismo. Entonces, a partir de ahí me he involucrado en diferentes empresas, en diferentes startups. ujú, No todos startups, pero sí hay mucho startup ahí. Ya sea startup o en lanzar nuevos proyectos de e-commerce para empresas un poquito más grandes o cosas similares. Algunas empresas en las que trabajé que tienen presencia grande en diferentes países de Latinoamérica son, ya comenté, Linio, está Netshoes, Rappi. ujú, Eh, en Rappi me tocó una parte muy interesante también de la empresa, ¿no? Lanzar diferentes ciudades en México. Rappi era un startup muy pequeño en México en ese entonces. ujú. Y parte de lo que hice fue como implementar la estrategia de crecimiento en México y lanzar en nuevas ciudades. Entonces, como desde esas primeras tres experiencias, para mí fue como, sí, esto es lo mío. Ujú. Trabajar en startups, trabajar con emprendedores, con pequeñas empresas, en esta parte como de growth marketing, la parte de adquisición de clientes, incrementar revenue, etcétera. Justo estaba platicando con mi esposa ayer y me dijo, ¿te acuerdas que cuando llevábamos unos meses de salir, tú me dijiste, yo nunca haría un MBA? Sí, es cierto, alguna vez dije yo eso hace varios años, ¿no? Ujú. Como que vi diferentes modalidades de educación que me hacían mucho sentido. Eh, sí, hubiera hecho una maestría, pero lo que había yo considerado era como estas modalidades de maestría que no se rigen por los sistemas tradicionales. Ujú, En México, por ejemplo, hay uno que se llama Collective Academy. ujú. Conocí al founder, Pato Bichara, hace varios años y me pareció un modelo bien interesante. Entonces, nunca me quité de la cabeza en la parte de educación continua, pero al principio me imaginaba algo un poquito menos tradicional, que a final de cuentas, considerando la mayoría de la educación en México, en América Latina, Ivy es muy diferente, ¿no? Sí, Del esquema. Entonces, ahorita platicamos un poquito más de eso. sí. Eh, Después de Rappi, estuve trabajando como consultor, parcialmente independiente, parcialmente con diferentes empresas de consultoría o con agencias, para ayudar a empresas mucho más en Estados Unidos y Canadá o en otras partes del mundo a cambiar a la parte de e-commerce. Trabajé en una startup colombiana como country manager, una fintech colombiana, fue también un proceso bien interesante. Y ahí fue cuando ahí ya estaba yo empezando a considerar ya el MBA en Canadá. Ujú. Ahorita vamos también a esa pregunta. Creo que querías también que platicáramos de por qué Canadá. Sí, Eh, así es. Ahorita tocamos más en ese tema, pero justo cuando estaba yo ahí fue en el 2019. Ujú, Entré en el 2020, empecé el COVID y para esta fintech la parte más importante de como los segmentos eran, por ejemplo, restaurantes o peluquerías, estética, ese tipo de cosas. Entra el COVID, la empresa viene para abajo. Estábamos buscando como diferentes maneras de levantarla otra vez, como qué tipo de segmentos van a seguir necesitando este tipo de producto, un SaaS, ujú. eh, y que no tengamos que cerrar, ¿no? Digamos. Al final de cuentas encontramos ahí unas cosas interesantes, íbamos como para arriba.
Para ese momento la empresa decide pues, hacer un downsizing Ujú. por COVID. Obviamente no había espacio para mucha gente. Sí. Entonces, a mí me vi afectado por primera vez por layoffs Ujú. en esa empresa por COVID. Sí. Em, y ahí fue cuando dije, ok, es momento de empezar a dedicarnos a la parte del MBA, ¿no? Ujú. ¿Qué puedo hacer ahorita? ¿Qué acciones puedo empezar a tomar para irme a hacer el MBA? Y ahí fue como empecé a buscar modelos de trabajo, Ujú. de profesión más flexibles, y empecé a dedicar como 100% a temas de consultoría. Ok. Y cuéntame un poquito, yéndose un poquito hacia atrás, por qué el MBA? O sea, ¿qué sabías del MBA y qué te hizo pensar, bueno, ahora es el punto para hacerlo? Y claro, empecemos con esas dos preguntas. Pues el MBA creo que hay un momento en la carrera en el que tiene más sentido. Ujú. Otra vez, como muy al principio de mi carrera, yo pensé que es algo que no hacía sentido para mí, pero Sí. conforme vas avanzando, te vas dando cuenta que tienes como huecos en tus conocimientos y en tus habilidades, Ujú. que si bien puedes encontrar otras maneras de solucionarlos, Ujú. no digo que sea algo indispensable, que si no haces un MBA no puedes como conseguir esas cosas, pero que te va a dar muchas ventajas. Eh, a mí también que me gusta la parte de emprendedurismo, que seguramente en algún momento en el futuro vuelva a explorar el camino del emprendedurismo, Ujú. tener un MBA también te da mucha credibilidad. Entonces, eh, lo que yo pensé fue, me va a ayudar a como rellenar estos huecos de conocimiento que tengo, estas habilidades de comunicación, habilidades de quizá algunas partes como de contabilidad, numéricas, eh, y hacer como una red de contactos interesante, Ujú. y la parte de la credibilidad, obviamente, también es algo importante. Nunca, otra vez, nada en contra de las escuelas en México hay muy buenas escuelas, pero una parte fundamental de las razones por las que decidí hacer el MBA Ujú. era como parte de mi proceso de inmigración a Canadá. Ok. Ok. ¿Y por qué Canadá? ¿Cómo decidiste eso? Pues de chiquito solíamos venir a Canadá una vez al año, cada 2 años veníamos. Es que tengo familia en Canadá, tengo una tía que vive en Victoria, yo que vivo en Calgary, Ujú. y he venido a visitarlos en diferentes ocasiones. Mi hermano vino a estudiar a Canadá en algún momento, él se regresó. Y Canadá me parece un país que es muy amable con los inmigrantes, con los mexicanos, Ujú. con los latinos en general, Sí. y tiene unas políticas de migración bastante más laxas que otros países. Entonces, por ejemplo, irme a Estados Unidos nunca fue una opción, Ujú. porque otra vez, que te puedas quedar en Estados Unidos permanentemente es mucho más difícil. Así es. Y como que la cultura canadiense es mucho más amena para mi gusto, como hay mucho menos tema de como competitividad, mucho menos tema de como, lo que ya o sea, es complicado, tampoco quiero generalizar, Ujú. pero muchas veces es más difícil para inmigrantes que la sociedad te acoja. Así es. Sí. Ok. Y cuando decidiste el programa de Ivy, ¿qué criterio utilizaste? ¿Qué criterios utilicé? Ajá, sí, o sea, ¿por qué no Queens o por qué no otro programa? Es interesante que lo menciones. Ujú. Yo apliqué a 3 diferentes programas. Ujú. Originalmente, el que más me interesaba era Rodman. Ok. Eh, para mí Ivy era una opción secundaria. Ujú. Yo conocí a Lindsay justo alguna vez en una de las ferias de MBA en México, Ujú. y ahí fue la primera vez que yo escuché de Ivy. Obviamente Rodman, la Universidad de Toronto, tiene mucho más renombre internacional, Sí. entonces cuando empecé a explorar la parte del MBA en Canadá fue la primera que consideré. Ujú. Eh, y una vez empecé como a hacer mi investigación, decidí que eso iba a suceder, ¿no? Ujú. Ahora sí vamos a hacer una investigación, ¿qué es lo que tiene más sentido? Sí. ¿Dónde voy a invertir mi tiempo y mi dinero para hacer esto? Eh, entonces, empecé una investigación. Rockman tiene un programa que me parece súper interesante, el Creative Destruction Labs. Ujú. Y para mí ese era un factor también como súper importante, ¿no? La parte de emprendedurismo, la parte de qué tiene esta escuela para ayudarme a como mejorar mis habilidades como emprendedor, o trabajando con emprendedores, trabajando con startups, y en general ayudarlos a crecer, ¿no? Ujú.
Em, y, y en esta investigación también, que imagino que tú pasaste por algo similar, Ujú. haces mucha introspección Sí. y te hace pensar, ¿qué es lo que quiero hacer en mi vida? ¿Cuál es como mi propósito? ¿Qué es lo que me da energía? Ujú. Y, y una de las cosas que yo descubrí ahí, justo, es, me encanta ayudar a emprendedores a crecer sus negocios. Creo que bueno, es un programa enorme en Latinoamérica, pero también en Canadá, hay una cantidad inmensa de empresas, de emprendedores, ya sea de tecnología, de cualquier otra modalidad de negocio en realidad, Ujú. fracasan en los primeros 2 años. Sí. Y eso se me hace bien interesante. Y no fracasan porque no saben, no fracasan porque no tienen ganas, Ujú. no fracasan muchas veces ni siquiera porque no tienen los fondos, sino fracasan por una combinación de efectos, ¿no? Puede ser por no tenía mi contabilidad en orden, no tenía las habilidades de atraer clientes, no encontré el product market fit, ni supe cómo hacer como el pivot para llegar hacia eso. Sí. Eh, entonces, otra vez con esta introspección, sigue haciendo investigación y empiezo a aprender más de Ivy, empiezo a aprender más de Smith, apliqué a las tres. Ujú. Eh, Apliqué a Ivy, a Rodman y Smith. Me aceptan en las tres. De hecho, apliqué primero a Ivy, Ujú. apliqué a Smith y a Rodman más o menos al mismo tiempo. Ok. Cuando apliqué a Ivy, todavía era Rodman mi primera opción. Ok. Me invitan a la entrevista de Ivy y ya sabes que para la entrevista tienes que prepararte un poco más, ¿no? Tienes que hacer una investigación más exhaustiva, te van a Sí. preguntar por qué quieres este MBA. Ujú. Entonces, ¿por qué quiero este MBA? Ujú. Y empiezo a ver mucho más de Ivy. Ya conocía lo del Case Method, que para mí es súper interesante, Ujú. eh, que otra vez terminó siendo uno de los factores decisivos porque para mí sentarme 2 horas para escuchar a una persona hablar por más que sea una persona súper inteligente que tiene muchísimo que enseñarme, me cuesta mucho trabajo mantener esa atención. Claro, totalmente. Y el modelo de Ivy como de caso de estudio, Ujú. que es como mucho más basado en la mayéutica, un método socrático, mucho más guianza, más que te doy la respuesta, Sí. eh, y es como mucho más casos reales Ujú. y actuales. Ese fue un factor muy importante. Otro factor que para mí fue de los más importantes de Ivy, Ujú. yo platiqué con gente de las tres escuelas. Ujú. Y de hecho yo creo que ese es el principal factor por el que yo decidí por Ivy, además del Case Method. Todas las personas con las que hablé de las otras escuelas hablaban bien de la escuela, pero tenían temas como con la parte social. Ujú. Los latinos que estudiaban en Rodman se llevaban solamente con los latinos. Ujú. Eh, los de Smith, un poquito, o sea, más con todo, porque tiene un ambiente similar a Ivy en cuanto es una ciudad mucho más chica. Ujú. Eh, la gente no necesariamente tiene familias ahí, entonces se da como más similar. Pero en Ivy se genera una comunidad bien interesante y bien padre, y no nada más con tu año, sino con otros años. Ujú. Eh, Ese para mí fue un factor fundamental. Yo creo que es por ese motivo, como decía, una ciudad mucho más chica, muy poca gente tiene familia o amigos en London, Ujú. entonces lo único que tienes que hacer es, si quieres hacer algo, es salir con la gente de tu clase. No, no es como que, Ujú. porque hasta yo conozco gente en Toronto, entonces hasta para mí, si hubiera entrado a Rodman, hubiera sido también empezar a buscar esas relaciones que ya tengo en Toronto, Ujú. y hubiera sido mucho más difícil hacer esas conexiones como tan profundas que hice en la escuela. Claro. Luego otro, yo vine con mi esposa y lo mismo, para la gente con las otras escuelas, con las que yo platiqué por lo menos, me habían contado que había sido muy difícil para sus parejas hacer amistades, hacer como conexiones con gente, porque tú estás en la escuela todo el día, tú tienes cosas que hacer todo el día, todo el tiempo, tienes casos, tienes tareas, tienes Sí. actividades sociales, tienes actividades extracurriculares, Ujú. y las parejas muchas veces están de, ¿y yo qué hago? ¿No? ¿Cuál es mi lugar aquí? ¿Cuándo me vas a pelar casi casi? Ujú. Claro. Y no sé qué tanto pasa en todos los años. Esto fue algo que no es tanto que se involucra a Ivy, sino que la clase hizo. Ujú. Eh, es que como que desde el principio empezamos a tratar de incluir a las parejas en lo más posible. Ujú. Desde el principio hicimos como grupos de WhatsApp para la gente que venía con familias, la gente que venía con parejas, para que las parejas empezaran a conectar. Ok. Y para mi esposa eso fue bien importante también Ujú. para empezar a hacer su propia vida social en Canadá.
y empezar nuestra vida aquí como con un network. Hubo un momento en el que todas las parejas como que empezaron ahora sí a activarse en buscar trabajo en Canadá. Ok. Y desde ahí hubo como muchísimo apoyo, que eso también estuvo bien cool, porque después un amigo Ujú. consiguió un trabajo y empezó a ayudar a los demás a Ay, qué prepararse como en bueno. su LinkedIn, en su currículum, en hacer preparaciones para las entrevistas. Sí. Y también eso ayudó mucho a mi esposa para que se animara un poco más, ¿no? Para que Ujú. supiera más cómo hacerle para empezar a hacer el networking, etc. ¿Y tú esperabas eso antes del programa o evaluaste esa situación en los otros programas también? Evalué esa situación en los otros programas, Ujú. un poco a menor medida, pero también lo evalué. Y al final de cuentas, eso es parte también de la comunidad que se genera dentro de tu generación, ¿no? Sí. Y dentro de la escuela. Eh, Luego, obviamente, Ivy y Smith son programas de un año, aproximadamente 12 o 13 meses. Ujú. Rodman son 20 meses. Sí. 4 meses de prácticas Sí. que son con paga, entonces también ayuda. Eh, pero para alguien que tiene más de 8 años de experiencia laboral, que estás llegando aquí de 32 años, Ujú. estar 2 años fuera del mercado laboral también es un poco mucho tiempo. Claro. Ujú. También está la parte como de outcomes, de, de conseguir trabajo. En realidad Smith y Ivy están más o menos a la par, Sí. eh, pero Toronto también está muy bien, Ujú. pero me gustó lo que vi de Ivy, me gustó lo que platiqué con la gente de la escuela, me gustó la parte como el proyecto de consultoría o de emprendedurismo, eh, me gustó más que nada la gente con la que hablé, y ahí fue cuando yo dije, sí, esto es lo que quiero. De hecho, para Rodman ya me habían aceptado de Ivy, y otra vez como que seguía en mi Ujú. investigación. Y entonces le dije a mi esposa, si me aceptan el Rodman con el fellowship de Creative Destruction Labs, Ujú. tomo Rodman. Este, si no, tomo Ivy ya, 100% seguro. Que me Ujú. aceptan con el fellowship de Creative Destruction Lab. Y la verdad es que fue una decisión bien difícil, Ujú. eh, porque me gustaba mucho también ese programa, pero a final de cuentas también por temas de finanzas, por todo lo que ya comenté antes, Sí. decidí que Ivy me hacía más sentido, Ujú. eh, y no me arrepiento. Si tuviera que volver a tomar la decisión, tomaría la misma. Cero me arrepiento de haber decidido eso. Claro. Bueno, y coméntame un poco sobre tu MBA. ¿Cuáles fueron algunos hitos o experiencias que hayas tenido que tú recuerdes y valores hasta el día de hoy? La verdad hubo muchas cosas. Ujú. Eh, Mantengo que para mí la parte social fue una parte como súper importante, Ujú. eh, eh, pero cosas que me marcaron mucho, y que siento que han sido muy importantes para mi vida profesional. Bueno, para empezar, algunas de las clases que tomamos. Por ejemplo, la clase de estrategia, mientras la estábamos tomando, Ujú. había como mucha presión del profesor a la clase en la que teníamos más tarea, más trabajo. Estábamos, eh, nos traían cortos. Ujú. Eh, y hubo momentos que yo decía, esto no lo van a necesitar tanto, ¿no? Eh, pero en mi primer trabajo que tuve aquí, de Product Manager, de lo primero que tuve que hacer era todo lo que vimos en la clase de estrategia. Ok. Entonces es como ok, sí, sí, sí aprendí porque me están preguntando y sé de lo que me hablan y lo sé hacer, Ujú. número uno. Y número dos, me equivoqué y si es algo que me iba a servir más de lo que yo pensaba. Ujú. Eh, Luego, número dos, para mí una de las cosas que quería desarrollar y como que trabajar en eso era la parte de comunicación, ¿no? La parte de presentar mejor, la parte de hablar mejor, de ser más asertivo cuando estoy hablando de cualquier cosa, cuando estoy en una presentación, cuando estoy negociando, cuando estoy teniendo una conversación de negocios. Eso fue algo que considero que también me sirvió, que fue Ujú. algo muy útil. Eh, y también me acuerdo que para el examen de economía, Ujú. eh, no sé si, no, creo que nos tocó este año con Tony Frost. Eh, Ujú. No. una de mis clases favoritas es Ujú. como uno de los profesores más duros, Ujú. pero una de mis clases favoritas, y de mis profesores favoritos de Ivy. Sí. Este, y siempre como de, sin historia no hay cambio en el ¿no?
Y hubo muchas veces que en las clases había cosas que me costaba mucho trabajo, como entender algunos conceptos, pero a la hora del examen final, eh, me acuerdo muy específicamente de ese examen porque llegan las preguntas, veo, yo pues realmente nervioso. Además, para acabar de reflejar mi computadora, el día antes, ya ves que con Windows luego te está diciendo, tienes que actualizar el sistema. El día Ujú. antes yo dije, voy a actualizarlo para que mañana no me esté diciendo nada a la hora del examen. Sí. Actualizo y no prende. Wow. No vuelve a prender. Estuve hasta las 4 de la mañana tratando de arreglar mi computadora. Eh, Total que ya le había enviado un correo al profesor diciendo, por si acaso no lo logro, que sepa que no es porque a la mera hora no quise. Ujú. Eh, bueno, total que el día siguiente a las 8 de la mañana estoy checando la computadora, prende. Pero todo lo que tenía, todos mis apuntes, todo lo que yo tenía de la clase, hasta el libro que yo tenía en la computadora, Ujú. todo perdido. ¿Qué problema? Entonces llega el examen que, como sabes, tienes acceso a tus notas, ¿no? Ajá. Llega el examen yo sin notas, sin nada de lo que tenía. Ujú. Entonces empiezo a leer las preguntas, claramente nervioso al respecto, y hasta el Sí. profesor me dijo, revísalo y si crees que de plano no, me avisas y lo hacemos mañana, ¿no? Ujú. Eh, Reviso y digo, no, venga, vamos a hacerlo. Me siento cómodo de que sé responder todas las cosas que me están preguntando. Quizá no a la perfección, no fui el promedio más alto, no fui el mejor examen, pero tampoco fui el peor. Claro. Y llego a las preguntas, veo las preguntas y digo, ok, sé de lo que estoy hablando. Puedo responder esto. Si estoy teniendo una conversación de esto con alguien, sé mantener esta conversación. Y eso también fue para mí como ah, hay veces que en la clase no te das cuenta de lo que estás aprendiendo porque es como muy práctico, Ujú. mucho menos de estar estudiando de un libro de texto. Claro. Eh, y mucho más en la clase estar hablando de los conceptos, estar hablando de historias reales, de cómo pasaron cosas. Ujú. Y a la hora de los golpes, pude responder eso. Y fue como muy enriquecedor Ujú. eso. Y otra parte que para mí me gustó mucho, no sé qué tanto escuchaste de lo del Leader Project. Eh, Sí he escuchado, no me metí en eso, pero sí he escuchado muy, muy buenas cosas y recién algunos van a irse en el viaje, ¿no? Sí. Justo. Bueno, entré al Leader Project. Al final fue un poco decepcionante porque no me tocó viajar, me tocó en la India, que no iba a haber viaje este año todavía por COVID. De Ah, hecho, ok. creo que al final en la India, por lo menos el siguiente año, no sé si todavía está siendo virtual Ujú. porque permite que haya mucha más gente en el grupo. Sí. Pero aún así, toda la experiencia fue súper interesante, súper enriquecedora. Eh, todo el tema de lo que aprendí, ahora voy a enseñarlo, ¿no? Sí. A gente que quizá muchos tienen mucha más experiencia que yo, a emprendedores que tienen 20, 30 años de experiencia Ujú. trabajando o en sus negocios, pero que quieren aprender a hacer mejor, pues mejor marketing o mejor su parte del go-to-market o quieren ampliar su producto a otras regiones de la India o otros países. Ujú. Entonces eso también fue muy interesante. Siempre se aprende más cuando estás enseñando que cuando estás tratando de aprender. ¿Y por qué te viste atraído hacia este Leader Project? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención específicamente? Desde antes, en México, alguna vez me contactaron también de una empresa que se llama Escuela de Internet. Ujú. En la Escuela de Internet dan clases de marketing digital, emprendedorismo digital, eh, a gente de todas las edades también. Ujú. Este es un startup. Me contactan y me dicen, oye, estamos buscando gente que tenga experiencia en marketing digital, Ujú. en la parte como de estrategia, de performance. ¿Te interesa? Y yo, órale, venga. Eh, Más o menos a los 6 meses me dicen, oye, necesitamos, nuestro profesor de la clase como de métodos de pago no está, ¿puedes darla? Y yo, no sé qué tanto sé de métodos de pago, he implementado cosas, sé un poco, pero no sé si tanto como para darle. Dije, ¿sabes qué? Sí, vamos a darla. Ujú. Eh, Estuve igual como investigando, averiguando qué puedo enseñar. Me dieron la presentación, pero todos tienes que saber, ¿no? Porque te van a preguntar, saber de qué estás hablando. Estuve como toda esa semana aprendiendo al respecto para luego enseñar. Y insisto, aprendes más cuando
aprendes para enseñar y cuando estás enseñando, que Ujú, cuando estás nada más como estudiando, leyendo, tomando clase. Eh, y si bien no es que yo sienta que es mi profesión, ujú, es algo que me gusta. Me gusta también como compartir mis conocimientos ujú, eh, sobre estos temas como específicos de e-commerce, de marketing digital, de emprendedurismo. Es un tema que me apasiona. ujú, Entonces dije, es ir a enseñar a emprendedores con el Case Method, que es lo que estamos aprendiendo aquí, a gente en otros países. Me tocó la India, pero también estaban las opciones de ir a Bosnia, ujú. Croacia creo que no, pero o sea, como a países de la región Sí. eh, y a Macedonia. Y la verdad es que eso se me hizo muy interesante Ujú, y se me hizo que era una oportunidad que 100% valía la pena por lo menos intentar. sí. Ujú, Entonces aplico, entro a Leader Project y la verdad es que también fue una experiencia muy interesante. A quien sea que quiera entrar a Ivy, le recomiendo que les echen un ojo. Es como súper competitivo porque entran, creo que, 12 personas ujú. y en mi año por lo menos creo que había más de 50 personas interesadas. Entonces es competitivo, tienes que prepararte, tienes que hacer entrevistas, tienes que hacer networking para eso. Eh, y fue un poco como un inicio en la parte de reclutamiento también en Canadá. Claro, sí, justamente eso yo pensé, y por eso yo no escogí Leader Project, porque dije, quiero justo después del programa enfocarme en buscar un trabajo acá, ¿no? Pero bueno, tú le viste otro enfoque y creo que es bastante valioso, ¿no? Porque es una experiencia que no mucha gente la tiene o la va a tener. Entonces, ahorita me arrepiento un poco de no, no haber escogido Leader Project. Pero bueno, hablando un poco sobre el post-MBA, cuéntame un poco sobre tu experiencia y cómo tú viste que lo que aprendiste en el programa, los skills que te ayudó a reforzar o algunos incluso que pensabas que no tenías, a tenerlos, ¿no? Eh, Cuéntame de qué manera te ha servido haber hecho el programa, de qué manera tú le ves el valor en cuanto a tu trayectoria post-MBA. Claro. Eh, para empezar, la parte del networking es súper importante. Sales del MBA teniendo una red de contactos en Canadá, que es algo que si llegas a Canadá directo con la residencia o sin hacer un MBA, o al final de cuentas hacer un MBA con menos renombre, te va a ayudar menos a lograr. Y como hay veces un programa muy social, sales con una red interesante. Ujú, Eh, yo creo que si tú me preguntas si conozco a casi cualquier persona de mi clase, sí, las conozco, he tenido por lo menos algún tipo de interacción. Y si ujú. tú me preguntas, oye, ¿recomiendas a esta persona para un trabajo? Es muy probable que te pueda dar algún comentario al respecto de esa persona. Así es. Eh, entonces, bueno, ese es un tema que ayuda, ¿no? Luego, como te comentaba, para mi primer rol de Product Manager, había muchas partes como de estrategia, de planeación estratégica, que quizá, eh, igual por mi manera de ser, es algo como que averiguo cómo le hago, ¿no? Sí. Pero entro y sé mucho más que hacer. Entras, llegas con mucho más conocimiento del mercado canadiense en particular, que esto es bien importante, Sí. viniendo de fuera, porque Ujú, si tú vienes con 10 años de experiencia en México ujú, a Canadá, tu experiencia vale poco. ujú, Y para mí, haber hecho el MBA te ayuda como a traducir esa experiencia ujú. al mercado canadiense. Entonces, si tú eras como senior en México y llegas sin hacer un posgrado en Canadá, no puedes que empieces como muy junior. Ujú, Aún siendo senior, llegando a Canadá con MBA, es posible que tengas que hacer un como pequeño retroceso en tu carrera o por lo menos quedarte en el mismo lugar en el que estabas. ujú. Eh, Otra vez, porque los canadienses valoran mucho la experiencia específica canadiense, Sí. pero yo considero que sin haber hecho el MBA en Canadá, hubiera sido mucho más difícil eh, conseguir como este nivel de roles Sí. para Ujú. empezar. Sí. Eh, entonces, bueno, esa también es una parte Ujú. importante. Y Sí. otra, al final de cuentas estás un año, un poquito más de un año completo, Ujú. todos los días, hablando en inglés, presentando en inglés, respondiendo preguntas en inglés, leyendo en inglés. Y a la hora de llegar a un trabajo y tener que presentar algo o hasta tener que hacer la respuesta de la entrevista, es mucho más natural
para uno tener estas respuestas y hablar como elocuentemente. Claro. Entonces eso también me parece que es clave. Ujú, Yo llevaba tiempo trabajando en inglés antes, un par de años antes del MBA, trabajando ujú, casi 100% en inglés. Eh, pero no es lo mismo que vivir tu vida todo en inglés, ujú. ¿no? A la hora Totalmente. de llegar al mundo laboral. Y especialmente a la hora de que estás dando una presentación de tu trabajo, estás como explicando los resultados de algo que hiciste, se vuelve mucho más fácil presentarlo y te sientes mucho más cómodo y mucho más seguro haciéndolo después de haber tenido esta experiencia. Sí, justamente eso es algo que también yo puedo decirlo, porque cuando vine acá, de todas maneras, yo sí tuve también experiencia laboral en inglés y venir acá pues es lo mismo, pero al 1000%, ¿no? O Sí, sea, exacto. tienes que, para todo, ¿no? Para salir a la calle, comprar algo, hacer amistades, o sea, a veces al inicio incluso era un poco frustrante. No me imagino lo que hubiera sido venir directamente a trabajar, ¿no? Porque igual es un ambiente donde tienes que ser, hacerte responsable de tus tareas, de tus logros, etcétera. Y yo creo que, y en eso sí estoy muy de acuerdo con lo que dices de que, bueno, prepararte todos los días, hablar inglés, leer en inglés, escuchar inglés, todo esto, eh, pues contribuye a tu manera de hablar y de ser más elocuente. Sobre todo que en Ivy se involucra bastante el tema de la participación en clase que llaman contribution, ¿no? Correcto. Y que eso obviamente es una gran parte de la nota en la mayoría de cursos, ¿no? Claro. Entonces, yo recuerdo que al principio, pues, me costaba también, ¿no? Pero creo que justamente para eso es el MBA, ¿no? Para aprender y para salir de la zona de confort, que uno no es que estaba mal, pero es simplemente adaptarse al cambio y creo que el MBA también te ayuda para eso. 100%. Y también la parte internacional, porque en Canadá he sabido que es como un lugar donde hay es un melting pot de culturas, ¿no? Entonces Así vas a es. platicar con gente de todas partes del mundo Ujú. y resulta que gente de todas partes del mundo tienen acentos muy diferentes de inglés. Sí. Al principio me costaba mucho más trabajo entenderlos Ujú. y al final de cuentas en el trabajo vas a tener que interactuar también con gente de todos lados, ¿no? Algunos hablan mejor inglés, otros hablan peor, otros hablan muy poco, eh, pero como que toda la parte durante el MBA, trabajando con tantas culturas diferentes, te ayuda como a tener un mejor oído para entender mejor los diferentes acentos. Así es, sí, 100%. Coméntame un poquito sobre los insights de tu industria ahora, y sobre todo habiendo trabajado antes en México, ¿cómo podrías comparar los dos tipos de culturas en cuanto eh, a lo que se refiere a trabajos, ¿no? Claro, creo que, bueno, esto pregunta específicamente de la industria y justo creo que es algo importante que mencionar. Ujú, Cada industria funciona muy diferente. Em, para mí, en marketing digital, trabajando con startups, también es algo muy diferente. Por ejemplo, en México, la gran mayoría de los startups que vas a ver son B2C ujú, y en Canadá como que hay un enfoque en los negocios mucho más B2B que B2C. Entonces, en el mercado laboral, tú buscas en México y la gran mayoría van a ser B2C, aquí vas a encontrar mucho más B2B. ujú, Entonces, eso para empezar pues un área de aprendizaje, ujú. ¿no? Sí, Luego, considero que en México eh, la gente está mucho más, hay más apetito al riesgo, quizá por el nivel de desarrollo del país, ¿no? Es un país donde hay hasta menos estabilidad de cierta forma. ujú, Eh, la gente está más dispuesta a arriesgar ujú, más. Entonces los startups son un poquito más, eh, no sé si más riesgosos, pero toman más riesgos, ujú, por así decirlo. sí, Eh, entonces eso también ha sido algo interesante. Y aún yo siempre pensaba que en Canadá y en Estados Unidos es casi lo mismo, ¿no? En esas cosas. No, es muy diferente. ujú, Eh, muy diferente en cuanto a niveles de inversión, en cuanto a la cultura laboral, en cuanto a muchas cosas. Eh, algo que, por ejemplo, en México, y entiendo que en casi toda Latinoamérica es así, en la parte del trabajo se espera que tú trabajes la mayor cantidad de tiempo posible. ujú, Entonces, si tú vas a la oficina,
se espera que estés de 9 de la mañana a 7, 8, 9, entre más tarde te vayas, mejor quedas. Como, esa persona sí trabaja, aunque esté la mitad del día fuera. La persona que ves tarde trabajando, dices, esa persona sí trabaja, aunque esté jugando solitario. Eh, y en Canadá me parece que no es tanto de eso, al revés. Es como de, ¿qué haces después de las 5? Ya vete de aquí. Eso, creo que hay como mucha más tema de como balance entre trabajo y la vida personal. Eso es algo que obviamente me gusta. Claro. De hecho, en mi rol actual, yo trabajo más bien en el mercado estadounidense, pero hay una empresa en Canadá. No tenemos operaciones per se en Canadá, pero hay una oficina en Canadá, pues, que trabaja también en la parte de Estados Unidos. Y hasta dentro de una empresa veo mucha diferencia en la cultura de la gente que está en Estados Unidos que la gente que está en Canadá. Y eso también es bien interesante y algo a considerar en realidad. Como este enfoque en tratar de cuidar la salud mental de las personas, que, bueno, tópico también tan hablado, ¿no? El tema. Eso. Y como que en mi rol, algo diferente que ha habido en mis roles después del MBA que antes del MBA, es que como que ahora mi input en cuanto a ayúdanos a encontrar como el product market fit, ayúdanos a encontrar como los segmentos, hacer como estos análisis de la industria, como que se espera que los sepa hacer, ¿no? Entonces es mucho más como entras y te empiezan a preguntar ese tipo de cosas. Que siendo que no sé si es por el país o por el MBA o cuál sea el motivo, pero como que es algo que he sentido algo diferente. Y otra cosa que en México siento que se da más es como el micromanagement, ¿no? Que como que el manager está un poco encima. Es algo que no he tenido desde hace mucho tiempo, pero que como mucho más común que tu manager esté como que encima de ti, viendo lo que estás haciendo y aquí es como, sí, haz esto. Y ahí tú ves cómo lo haces. Si tienes dudas, me dices. Otra vez, no sé si es por mi industria y mi sector específico o si así es en general, pero así lo he sentido. ¿Y tú piensas mantenerte en el mundo de las startups o darías algún paso hacia una empresa más tradicional? Daría algún paso hacia una empresa más tradicional, pero en un área que tenga más que ver como con partes innovadoras, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en un momento hace tiempo apliqué a Walmart. No trabajaría en la parte retail normal, pero trabajaría en la parte de e-commerce. Mejor aún si estás en la parte de e-commerce, que es como la parte de innovation, que es la parte que está buscando diferentes estrategias para hacer crecer el canal o hacer estrategias para poder atraer segmentos de la población que ahorita no tienes. Por ejemplo, en RBC tiene una parte del banco que es RBCX, que es como la parte de innovación dentro de RBC. Eso 100% es algo que me gusta, que a final de cuentas terminas haciendo algo similar de lo que haces en los startups, con un poquito más quizá un poquito menos de libertad en ciertas formas, pero mucho más seguridad y estabilidad laboral. O como con mucho más backup de, si tienes una muy buena idea que quieres ejecutar, quizá hay más oportunidades para lograrlo hacer, ¿no? Porque la empresa puede tomar, aunque son menos conocidas por tomar riesgos, pueden tomar diferentes tipos de riesgos. Claro. Sí, yo creo que es una muy buena opción para las personas que buscan trabajar en startups, pero igual les da un poco de recelo el tema de que, bueno, a veces pueden ser inestables también, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, y ya como para finalizar, ¿qué recomendación le darías a alguna persona que esté viendo esta entrevista, que tenga un interés en hacer un MBA en Canadá o en trabajar en Canadá en algo similar a lo que tú estás haciendo? Bueno, primero que nada, haz tu tarea, ¿no? ¿Por qué quieres hacer el MBA? ¿Y por qué escoges una escuela en particular? Yo tuve mis razones por las cuales escogí Ivy, pero puede que no aplique para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, Rodman tiene la ventaja de que hiciste las prácticas, entonces tienes cierta experiencia laboral. Estás en Toronto, entonces te da ciertas facilidades de hacer networking en Toronto. Queens es
muy bueno, reconocido para la parte financiera, por ejemplo. Ujú, Entonces, como haz tu tarea, habla con gente, ve que tiene sentido para ti personalmente, eh, en cuanto al ambiente de escuela, en cuanto al tipo de clases que vas a tomar, en cuanto al tipo de profesores que hay. Habla con por lo menos un profesor, ujú, habla con por lo menos una o dos personas. Yo creo que eso es súper importante. Eh, en cuanto a la industria, por lo mismo, eh, haz tu tarea de en qué tipo de empresa quieres trabajar. Sé claro en estas dos o tres empresas, es como mi modelo a seguir, ujú. pero sé flexible en cuanto a puede que no entre aquí. Eh, por ejemplo, a mí me acuerdo mucho de mi essay para entrar, que te preguntan como, Ujú, ¿dónde te gustaría trabajar? ¿No? sí, Yo dije, pues Shopify. ujú, Shopify es una empresa que me gusta mucho, creo que tiene como todas las partes de un enterprise, de una empresa grande, que tiene como muchas, mucha estabilidad en ciertas cosas, como mucho backup grande, pero que tiene mucha parte también como de emprendedor. Literalmente su core es ayudar a emprendedores, ayudar a empresas a que hagan el salto a hacer como e-commerce o e-commerce más fácil de cierta forma. ujú, Eh, entonces, ok, tengo esto en mente, pero ¿qué, qué otras cosas me interesan? ujú, Que vayan de la mano de lo que quiero hacer, de lo que me gusta hacer y de lo que sé hacer. Porque muchas veces tú te haces una idea y si no eres flexible, entonces te vas a estar topando con pared. sí, Eh, y la otra, no tengas miedo a hacer networking, no tengas miedo a escribir a alguien en LinkedIn. ujú, Oye, vi que publicaste esta vacante, vi que tu empresa tiene esta vacante, vi que tu equipo tiene esta vacante. Eh, Especialmente si tienes como algo en común que puedas conectar ahí, no tengas miedo por eso, tampoco tengas miedo con aplicar en frío en LinkedIn. ujú, Ve una posición que me gusta, aunque conozcas a alguien dentro de la empresa, mejor aplica primero, porque muchas veces la ventaja tiene el que aplica primero, porque es ujú, más probable que el equipo de recursos humanos vea primero tu aplicación, ¿no? ujú. Eh, yo creo que esas son mis principales recomendaciones. Perfecto, sí, yo creo que son muy, muy valiosas y estoy seguro que mucha gente que nos está viendo pues lo van a apreciar bastante. Cristóbal, te agradezco mucho por todo esto, creo que ha sido una conversación muy, muy fructífera y bueno, espero verte y poder seguir conversando contigo en el futuro. Listo, seguro, claro que sí. Muchas gracias, maestro. Gracias.